Bueno, iniciando con la práctica 10, que el tema es calcular la velocidad específica del tramo del proyecto, podemos ver que somos el grupo 6 y integrado por los integrantes que vemos en la pantalla. Siguiendo con esto, podemos ver que para calcular la velocidad específica del tramo del proyecto, como se puede ver, se determina según la topografía de la zona. Como lo pueden ver aquí en la tabla que está expuesta, además de que se debe definir el tipo de vía que es, en nuestro caso es una carretera primaria de una calzada. Y podemos ver que al elegir la velocidad de diseño de este tramo, al ver que es una primaria de una calzada y el terreno es montañoso, podemos ver que el rango va de 70, perdón, de 60 hasta 90 kilómetros por hora. Entonces, siguiendo las indicaciones que el profe nos dio, diríamos que la velocidad de diseño es 70 kilómetros por hora. Siguiendo con esto, vamos a definir el peralte, el cual es implementado al 8%, ya que, como lo dijimos, es una carretera primaria de una calzada y este peralte es para esas carreteras. Podemos ver que para la velocidad, el radio mínimo de este es de 168 metros para las curvas. Siguiendo con esto, podemos ver que para calcular la velocidad del tramo, que sería la específica, acudimos a esta tabla, donde decidimos nosotros para la vía dividirla en 5 tramos, lo cual cada uno irá explicando cómo sacó las velocidades. Aquí podemos ver la tabla en general, donde nos dice que si la longitud es menor a 150, la velocidad de diseño se mantiene, en este caso 70. Yendo a mi explicación de mi tramo, podemos ver que tengo desde la curva 1 hasta la 13, donde la velocidad se mantiene, ya que las longitudes son menores a 150. Igual en el sentido contrario. De ahí yendo para que sepan en el Civil CAD cómo nos dividimos las curvas, pues aquí pueden ver 1, 2, 3, no solo son curvas, sino también son las líneas que son implementadas en el cálculo. Y así seguiría la explicación más específico. Mi parte fue realizar el cálculo desde la sección 12, como podemos ver aquí, hasta la sección 25. Esperemos que cargue. Sería desde la sección 12 hasta la sección 25, en la cual aquí podemos ver, dependiendo de nuestra carretera, nos ayuda con la longitud. El Civil 3D nos arroja todos estos datos, la longitud, el radio, como lo podemos ver aquí, el radio que es de 168 en su mayoría, y también el ángulo de incremento para poder realizar los respectivos cálculos en el Excel. Aquí yo creé una tabla donde incluí la descripción, longitud, radio, el ángulo de incremento, el ángulo pero en radianes, la tangente y la velocidad de curva y la velocidad entre tangente. Comenzamos con las longitudes, únicamente de pegarlas aquí. Los radios igual, todos son de 168. Obviamente los radios solo habrán en las curvas. Los ángulos de incremento de igual forma. Y aquí con esta simple fórmula, con la ayuda del Excel, creamos el ángulo de incremento, lo transformamos a radianes. Luego, para la tangente usamos la siguiente fórmula, que sería el radio por la tangente del ángulo en radianes dividido para 2. Hacemos ese cálculo para todas las curvas y procedemos a calcular la velocidad en curva. Esa velocidad en curva nos ayudamos con esta tablita que está aquí. Nos ayudamos viendo si la longitud es menor o igual a 150, si es mayor, pero en nuestro caso la mayor parte fueron menores las longitudes fueron menores a 150 y por lo tanto todas nuestras velocidades coinciden en 70. Tenemos una longitud que es mayor, pero igualmente la tenemos, se determinó el valor de 70. Por ende, todas son de una velocidad de curva y una velocidad entre tangente de 70 kilómetros por hora. Para el sentido AB, realizamos los mismos cálculos, pero de forma inversa, es decir, comenzamos desde el punto 25 hasta el 12. Es exactamente lo mismo, pero de una manera inversa. Para determinar la velocidad específica de cada elemento se debe tomar en cuenta la velocidad del tramo homogéneo, como también la velocidad del elemento anterior VTR. Para ello se toma en cuenta las consideraciones mostradas en la siguiente tabla que hemos realizado en Excel. Aquí podemos ver que tenemos un sentido AB y un sentido BA. Tenemos un total de 15 elementos que hemos analizado, los cuales los hemos obtenido de nuestro cálculo en el Civil. Aquí en el Civil podemos ver mediante nuestra herramienta de Geometry Editor, podemos ver cada uno de nuestros elementos que nos ha tocado desde el 25 hasta el 39. Podemos ver nuestro radio, el cual hemos cumplido nuestro radio mínimo, y al igual que todas nuestras rectas y curvas. En este tramo se realizó un análisis de los 15 elementos. Hemos tenido en cuenta que usamos una velocidad específica del tramo homogéneo de 70 kilómetros por hora y con esto se procedió a calcular la velocidad para cada curva.
teniendo así para todas fue la misma y este análisis se realizó tanto en el sentido de ida como en el de vuelta. Para el tramo de la ruta comprendido entre rectas y curvas desde la 39 hasta la 53, hemos realizado cuadros tanto en el sentido de ida como en el sentido de vuelta, en los cuales hemos especificado las longitudes para las entretangentes y los radios mínimos para las curvas que, como ya habíamos quedado, era de 168. Estos los hemos modificado y los hemos ajustado para que en todas las curvas tuviera los 168 metros. Hemos también obtenido el ángulo de incremento y este lo hemos transformado en radianes para posteriormente poder hacer el cálculo de la tangente, el cual lo hemos obtenido aplicando la fórmula de radio por tangente del ángulo sobre 2. Con estos datos hemos especificado que las velocidades en curvas es de 70 kilómetros por hora y entre tangentes lo mismo, manteniendo una velocidad constante en todo el tramo. Igual hemos realizado lo mismo en el sentido de ida, obteniendo igual los mismos datos que una velocidad constante en el tramo de 70 kilómetros por hora. Todos estos datos de las longitudes en las rectas, de los radios y el ángulo de incremento los hemos obtenido en Civil 3D, mostrando aquí todos los datos tanto de las rectas como las curvas, pudiendo observar del tramo 39 hasta el 53, que es el tramo que nos ha tocado. Ahora hablaré sobre la determinación de las velocidades específicas para el tramo 5. El tramo 5 consta de 7 curvas, las cuales inician en la curva U y terminan en la curva B. Estas curvas tienen un radio de 168 metros y en este cuadro podemos observar los datos que nos servirán para poder determinar las velocidades específicas, lo cuales nos da la longitud de la curva y la longitud de la entretangente, además del ángulo de deflexión y la distancia de la external. Como se logra ver en este cuadro, hacemos un análisis de sentido de ida, que sería de sentido de A a B, donde consideramos la longitud de las entretangentes y el ángulo de deflexión, que es lo más importante para poder determinar la velocidad específica. En la mayoría de las curvas se toma el caso de que la longitud es menor a los 150 y que la velocidad específica de la curva anterior es igual a la velocidad de diseño. En ese caso, la mayoría de curvas tendrá como velocidad específica la misma velocidad de diseño. Tenemos un solo caso donde la longitud de la entretangente es mayor a 150 y un ángulo de deflexión menor a los 45 grados. Por lo cual, considerando que la velocidad de la curva anterior es igual a la velocidad de diseño, la velocidad específica igualmente en esa curva será de la velocidad de diseño. Esto se realiza en el análisis de ida y vuelta, en la cual todas las curvas tienen la misma velocidad específica, que sería igual a la velocidad de diseño. De la misma manera, en el sentido de vuelta, se vuelve a hacer el mismo análisis y se determina los mismos casos para determinar la longitud, la velocidad específica, que igualmente en todas las curvas es igual a 70 kilómetros por hora. Lo que concierne al análisis general de las velocidades específicas de todo el tramo de proyecto, al unir todos los datos obtenidos en cada tramo, no se realizan modificaciones posteriores debido a que todas las velocidades son las mismas para las curvas y para las entretangentes, por lo cual no se realizan modificaciones en las velocidades y se logran obtener las velocidades específicas de lo que sería todo el tramo de proyecto, de todas las curvas. Ese análisis lo hace igualmente en el sentido de ida, en el sentido de vuelta. En total se han obtenido o se han analizado 33 curvas y en las 33 curvas se tiene como velocidad específica los 70 kilómetros por hora. Considerando que las velocidades específicas de todo el tramo, de todas las curvas, es igual a 70 kilómetros por hora, procedemos a definir el radio mínimo para las curvas, considerando la velocidad específica 70 kilómetros por hora y un peralte de 8%. Consideramos que el radio mínimo debe ser de 168 metros. Y como se puede observar en nuestra ruta, tiene todos los radios de curvas de 168 metros, por lo cual no se debe modificar para este análisis nuevamente.